Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Ireri García, soy odontóloga, soy especialista en prótesis bucal y me encanta que me acompañen en esta nueva aventura porque me estoy embarcando a este podcast que la verdad es que me inspira muchísimo porque le quiero llamar puntos cardinales, justo para eso, para encontrar tu norte, para encontrar por las cosas que vale la pena vivir. Y hoy con ustedes como primer tema me encanta mi primera invitada porque vamos a empezar a hablar de límites. Les presento a Aimee Priego, mentora estratega de vida. Aimee, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ireri. Gracias por tenerme aquí y poder platicar en esto y mucho gusto a todos ustedes que están también escuchándonos. Ay, muchas gracias por venir, al contrario. Oye, cuéntame, ¿por qué crees que los límites son tan importantes en la vida? Yo creo que es algo que... Creo que para poder entender por qué son importantes, primero tendríamos que pensar lo que realmente hemos creído de los límites, ¿no? Y creemos que los límites son estas reglas que le ponemos a los demás con respecto a cómo se tienen que comportar o qué tienen que hacer para que a mí no me afecten. Y la realidad es que es totalmente diferente. Los límites son las reglas de nuestro juego. Son las reglas en las cuales generamos el marco que le decimos al mundo cómo se pueden relacionar con nosotros. Entonces no pretenden controlar a los demás, pretenden realmente decir cuál es la relación que quiero tener contigo y cuáles son las líneas para poder jugar. Y cuando digo jugar, lo digo porque eso es un término que sí tenemos muy familiarizado. ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado juegos de mesa? Claro. Y cuando jugamos juegos de mesa, ¿qué es lo primero que hacemos? Leer el instructivo. ¿Y el instructivo qué nos dice? Una serie de reglas. Es el equivalente a los límites de nuestra vida. Entonces, cuando tú ves las reglas y dices, ok, a este juego quiero jugar o a este juego no quiero jugar. Y luego lo que pasa es que te juntas con tus primos en Navidad y siempre hay uno que se enoja. Y entonces es muy fácil. Tú ya no juegas. ¿Por qué? Porque no sigues las reglas. Y eso es lo que se nos olvida a veces poner en nuestra vida y en nuestro negocio. Entonces, creo que lo importante de entender de los límites es que son las reglas que ponemos para nosotros mismos, para estar bien y con lo cual decidimos, así es como quiero que se relacionen conmigo. Este es mi marco de protección. Y eso hace que toda nuestra concepción sobre límites y sobre relaciones humanas cambie por completo. Y, por ejemplo, ¿qué crees que podría ser como lo más difícil de poner un límite? Porque a veces marcar esa raya, como que uno dice, híjole, ¿y si me convierto en mala persona? O, por ejemplo, lo de los primos, ¿no? De, ¿sabes qué? Tú estás haciendo trampa, ya no juegas. O sea, porque justo lo que decías, el límite es uno mismo, o sea, no con la otra persona. Exacto. ¿Cómo saber establecer esta línea? ¿Cómo estar en ese punto donde dices, este es el punto decisivo para marcar mi límite? Creo que es que, a ver, hay que poner límites a veces cuando ya se nos fueron las cosas, ¿no? Pero al final del día, el límite se pone cuando estamos felices de la vida, no cuando estamos con el agua hasta acá. O sea, imagínate que estás en plena revolcada de ola y dices, aquí ahora me toca poner un límite. Pues no, son patadas de supervivencia. Claro. O sea, tu mente no está en el punto mejor para establecer un límite, porque el límite no controla el otro, no está procurando cambiar. El límite es algo que permite al otro ser como quiere ser, pero también te permite a ti ser quien quieres ser. Entonces, ¿cuál es el momento o el tip que te podría dar? Es, para poner un límite, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti. Ok. No es al revés, no es una reacción ante la situación que ya está mal. Y lo tenemos a lo mejor más claro cuando empezamos en términos de negocios o demás, pero en términos personales se nos olvida que el funcionamiento es el mismo. O sea, al final del día es, primero tengo que platicar conmigo, primero tengo que negociar conmigo para decidir qué me va bien, qué no me va bien, qué me gusta, qué no me gusta, a dónde quiero llegar. Y en eso creo el marco que por naturaleza genera mis límites. Luego viene el otro tema, cómo lo comunico, cuándo lo aplico, cuándo lo hago saber. Pero lo primero es, si yo tengo clara la manera en la que yo quiero vincularme con el mundo, entonces naturalmente salen los límites, salen mis reglas del juego. Claro. Y también, por ejemplo, creo que es importante saber esta parte, ¿no? De qué me gusta, o sea, hasta dónde sí, pero si no te conoces o si no, porque mucha gente dice, bueno, conocerte, pero esa parte también llega a ser difícil porque a veces no sabemos. Pero creo que sí hay algo en tu corazón que te dice, esto no. O sea, como que hay un punto donde dices, esto no me gusta y creo que justo hay ese punto, ¿no? Porque es el, sí me conozco, no sé qué quiero, pero sí sé qué no quiero. Exacto. ¿No? Y el no saber qué no quieres es un muy buen punto. No tienes que saber todo lo que quieres. Puedes empezar con lo que no quiero. Y eso es muy bueno porque ese es el primer camino a conocerte. Y el tema en donde yo haría un poquito más de hincapié es, primero ten la plática contigo.
O sea, y entonces cuando tienes la práctica contigo y la conectas con tus valores, los tuyos, los que actualizas, porque muchas veces venimos cargando con lo que viene de familia o lo que creemos que tenía que ser, ahí es cuando haces ese testeo que dices, uy, esto no se siente bien. Ajá. O sea, tengo una vida diciéndolo, así me enseñaron mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero, híjole, no se siente bien. Y si no se siente bien, ¿cómo se sentiría bien? Y entonces ahí es primero esa ancla que haces contigo, donde negocias y dices, ok, esto podría funcionar diferente, vamos a probarlo y vamos a establecer un marco distinto para esa relación. Y ahí es cuando el límite ya no es solamente te digo que no, que regularmente la gente dice, es que tienes que aprender a decir que no, porque eso es poner límites. Sí. Y el límite se queda corto ahí. El límite es sí, no, con quién, hasta dónde y en qué circunstancias. Claro. Porque no es lo mismo que lo que haces en tu negocio, permites en tu negocio o tienes más flexibilidad con lo que puedes tener una pareja o con lo que puedes tener un hijo o con lo que puedes tener con una mamá. Hay muchos otros factores que involucran y la intención del límite no es que te encarcelen o que te eviten de poder disfrutar cosas. Al contrario, es que te liberen. Los límites bien marcados y bien conectados contigo son una fuente de liberación. ¿No hay culpa? ¿Por qué? Porque lo que decías, es que ¿cómo puedes ser esa mala persona o sentirte mal por poner? Es que no se lo pones al otro. Claro. ¿Y cómo puedes sentir culpa al decir, esto va bien conmigo? Claro. Cuando yo sé que va bien conmigo, entonces confío que lo demás va y le doy la oportunidad al otro que elija. Si quiere relacionarse conmigo en esta dinámica o no. Claro. Entonces no soy mala persona por darte la oportunidad de elegir y dejarte ser quien quieras ser. Luego, junto con el límite, viene una notificación de acción. No es un castigo al otro, es una consecuencia que yo voy a hacer si tú lo transgredes. No tú, yo. Claro. Te incomoda a ti, por supuesto, pero yo estoy muy en paz en poderlo realizar. Y eso hace que no seas la mala persona que está constantemente diciendo que no. No. Exactamente. Ajá, exactamente, ¿no? Pero me gustó mucho lo que decías porque no nada más es decir no. O sea, es que sí, que no, con quién. Y fíjate que esto me gusta trasladarlo mucho porque muchas veces hablamos de límites personales, pero justo lo que decías, límites en el negocio. Por ejemplo, tú sabes que aquí estamos súper enfocados a gente que trabaja en el área de la salud. Exacto. Y lo que a veces nos pasa a nosotros o muchísimos colegas es que no sabemos decir no, pero con los pacientes, porque creemos, o sea, sí, el límite es uno y a veces yo digo, híjole, tenemos la agenda llena y hay momentos en los que siempre digo, no comemos, no vamos al baño, porque está uno sobre otro y entonces, ¿cómo va? O sea, ¿cómo el paciente va a ver que me voy al baño, ¿no? O sea, no. Y eso está mal. Ese es uno. O dos, tú, no sé, tienes un festival con tus hijos o algo así y te habla un paciente de urgencia y dices, con permiso, ya me voy. O sea, esta parte de no marcar los límites y querer crecer en esta vida profesional a veces nos embarca mucho a los profesionales de la salud y nos sumerge completamente en el consultorio. ¿Cómo dices que no a eso? Yo creo que es que primero tienes que aprenderte a decir que sí a ti. Y entonces le quitas la presión al no. Claro. O sea, y como te digo, es un tema de cómo lo interpretas. ¿Por qué? Y ahí es donde dices, ¿para qué hago esto? O sea, ¿para qué dejo de comer o dejo de ir al baño para atenderlo? O sea, ¿qué es lo que está en la ecuación de la ganancia de mi mente que voy a obtener por dejar de ir al baño o dejar de ir al festival de mis hijos? ¿Sabes? A cambio de poder tener ¿qué? Porque ese es el punto clave que nos va a marcar a qué me digo que sí. Cada vez que yo me digo que sí, digo que no a algo. Cada vez que le digo que sí a alguien más, me estoy diciendo que no a mí. Y esa es la dinámica que hay que poner o considerar. Ahora, muchas veces tenemos creencias enseñadas o que hemos visto reflejadas que tenemos que hacer algo para lograr algo más. Y en esa ecuación sacamos a nuestra persona de en medio. Y se nos olvida que nuestra persona, o sea, nosotros mismos como individuos, somos los que venimos cargando el negocio, sobre todo en la parte de negocio. Si el negocio va mal, no necesariamente son las que si contraté bien, que si contraté mal, es mi estado mental, mi estado de estar en paz para poder tomar decisiones. Yo soy la cabeza del negocio y yo necesito estar bien y estar protegido y estar cuidado para entonces poder ser mi mejor ser. Y es algo que se nos olvida. Si yo me cuido y yo tomo acciones en función de mí,
O sea, hago el uso correcto de la responsabilidad, que ese es otro factor que entra muy fuerte en la parte de límites. La responsabilidad como yo la entiendo y que es un concepto que a mí me ha ayudado muchísimo, tiene que ver con hacer uso de mi habilidad de respuesta, pero con ciertas situaciones a considerar. Uno, analizar la situación como la que es, la que realmente es. O sea, ni la endulzo, ni la hago totalmente fatalista. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es mi situación actual? O sea, ¿tengo presupuesto? ¿Tengo presupuesto? ¿Tengo muchos pacientes? ¿No tengo muchos pacientes? ¿Qué es? Mi situación tal cual como es. Luego veo cuál es mi contribución a este resultado. Cuando veo cómo yo estoy contribuyendo a que este resultado se dé, entonces puedo tener una visión distinta de cómo puedo hacer una modificación en mis cambios para tener un resultado distinto, porque no hay nada que nos pase inherente a nosotros. Siempre tenemos una contribución, bueno o mala, en la armonía y en el caos. Luego, uso mi habilidad de respuesta, súper importante, porque esa es mi responsabilidad realmente, para poder o promover que el resultado sea mayor o cambiar el resultado porque el que tengo no me gusta. Y el segundo punto es confiar. Confiar que si lo que hago es ponerme a mí primero, voy a ser mi mejor versión para los demás. Y eso aplica durísimo en todas las áreas de la vida, pero en la parte de servicios de salud es eso, porque la gente te está buscando porque necesita de tu ayuda para resolver algo y tú tienes un compromiso de estar en tu mejor ser para ellos. Claro, yo, por ejemplo, mucho lo que pregono, por así decirlo, es cómo vendes salud si tú no te cuidas a ti mismo. Exacto. Y creo que de lo que va es, por ejemplo, tú te cuidas a ti mismo y entonces cuidándote a ti mismo, cuidas al equipo, el equipo cuida a los pacientes, el paciente cuida al consultorio y entonces el consultorio te cuida a ti. Hay un pequeño gesto que puede ayudar a que todo esto mejore, a que tengamos mejores invitados, mejores conversaciones y mejor producción. Y ese gesto es tan pequeñito pero tan gratificante que es suscribirte. Así es que te invito a darle clic a esta campanita para que de verdad ese gesto sea recompensado con un crecimiento, con que encuentres tu norte, con que encuentres tu identidad, encuentres ese sueño y te construyas y te vuelvas esa persona que quieres ser. Muchas gracias por seguirnos y gracias por suscribirte. Y se vuelve como este loop infinito. Es correcto. De ayuda, porque sí es cierto, el estado, o sea, si tú estás mal, todo el negocio está mal porque ni siquiera sabes liderar, o sea, no puedes. Exacto. Y eso que tú dices, cuando dices, yo me cuido a mí, yo nada más le agregaría, y no porque no sea correcto, sino porque a veces nos cuesta trabajo salir del, pero es que no me puedo cuidar porque primero está lo demás. A ver, momento, bueno, sí. Es entender que cuidarme a mí es también confiar que entonces te voy a dar mi mejor ser. Y ese es mi primer compromiso. Mi compromiso contigo es darte la mejor versión de mí que te puede ayudar a resolver lo que tienes. O sea, como médico, como odontólogo, como dentista, como terapeuta, como lo que sea que vayas a dar en términos de servicios, tengo que estar en mejor ser. Mi prioridad es ese. Y si yo lo entiendo, entonces también lo puedo trasladar a ti. Entonces, sí te digo, a ver, esto es importante. A ver, no me digas que no te das chance de lavar los dientes porque estás con los niños. No, un momento, o sea, hay que empezar con el ejemplo. Y entonces, es eso. Y el factor único que tendría que agregar es confiar que cuando yo soy mi mejor ser, soy mi mejor ejemplo para poderte dar el servicio para el cual me estás contratando. Y eso cambia totalmente la manera en que lo enfoco. Porque yo ya no soy un factor adicional. Yo soy clave y pieza angular de mi mejor calidad de servicio. Claro. Que es al final de cuentas lo que estoy buscando. O sea, ¿por qué no voy al baño? Sí. ¿Por qué no como? ¿Por qué dejo de hacer? Porque lo que quiero es que tengas mi mejor versión. Claro, exacto. Ese es mi objetivo, ¿no? Sí. Entonces, considero ese objetivo y entonces trabajo en función a eso. Y entonces aprendo a decirte, ¿sabes qué? No te puedo atender hoy. ¿Por qué? Porque mi cabeza va a estar en otro lugar. Porque voy a llegar rápido, voy a tener prisa, voy a estar en el reloj y no voy a hacer mi mejor trabajo. Y tú mereces el mejor trabajo de mí. Necesitas el 100% de mí. Exacto. Claro. Y si no te puedo dar el 100% de mí, no es responsable. Claro. Me encanta. Y la situación cambia. Y se educa el cliente. Sí, se educa el cliente, pero también te educas tú. O sea, claro. Híjole, me encantó esa visión. Porque si muchas veces, el límite entonces va muy de la mano con la toma de decisiones. Totalmente. Y hasta es ceder y negociar, ¿no? Que también platicábamos de eso. Por ejemplo, yo había estado leyendo que muchas veces la toma de decisiones se basa en dos cosas básicas. Una sería como si tienes mucho que ganar o mucho que perder.
Ok. Entonces es cómo trasladar, o sea, estos pequeños cambios, por ejemplo, con los pacientes de, sí, o sea, no te atiendo. Yo me acuerdo de un paciente que me hablaba todos los días, bueno, no todos los días, pero todas las semanas quería citas sábados a las 7 de la mañana. Ok. Y pues yo quería hacer mi mejor versión y yo me quería despertar a las 7 de la mañana hasta que mi esposo me dijo, ¿qué onda? Y yo, ¿qué onda? O sea, porque sí, o sea, él veía todo el desgaste que había atrás. O sea, no podíamos ir a cenar, no podíamos desvelarnos a las 7, porque yo tenía que estar a las 7 de la mañana. Entonces, ceder y negociar. Justo también te educa a ti primero, porque yo fue híjole, sí, ya me está costando trabajo, pero también fue fuerte educar al paciente, ¿eh? Porque él era un hombre así súper, ¿cómo decirte? No, pues sí, autoritario. Entonces, y aparte imagínate, de 2 metros, así súper serio, y yo, hola, ¿cómo está? No, hasta que le dije, tenemos que cambiar esta dinámica porque no está funcionando. Y la verdad es que a veces creemos que tenemos mucho que perder y no es así. Entonces, este es un juego, ceder y negociar también. Mira, 2 cosas de lo que acabas de decir. 1, me preguntaste hace rato cuándo era el punto de poner los límites. Principalmente cuando estás hablando de un negocio, también funciona para relaciones, y funciona para otro tipo de cosas, pero bueno, hay vínculos que ya los venimos arrastrando y ya estamos en el punto. Pero en términos de negocio, si yo pongo las reglas, las pongo desde el inicio y no me veo en esa situación. O sea, no me pongo en la situación de que ahora le tengo que decir al paciente que ya no lo puedo atender el sábado a las 7. Si desde un inicio puse que no tenía horario a ese punto. Claro. Que ahí viene la primera parte, cuando hablamos de límites son reglas del juego. Entonces tú puedes elegir si yo soy la persona que te puede dar ese servicio. Si no, busco a alguien que esté dispuesto a darme el servicio el sábado a las 7. ¿Qué pensamos? Es que voy a perder al paciente. No, a lo mejor ese no, pero vienen otros más. Claro. ¿Sabes? No por segmentar en tu marco pierdes oportunidad de crecimiento, al contrario, lo haces sostenible. Y lo haces sostenible estando bien tú. Y entonces luego puedes decir, ok, hoy puedo abrir un horario más, hoy puedo empujar tal cosa, porque tengo marcos muy claros de qué es lo que me funciona para estar bien. O a lo mejor puedes inclusive hacer un poquito más amplio, decir, ok, yo pensé que esto, pero mi vida ya funciona de cierta manera que no tendría ningún inconveniente. Mi coste de poder hacer esto no implicaría nada si diera una consulta más tarde o diera una consulta más temprano, porque ya mi vida se acomoda para ello. Distinto. No me tengo que poner en la situación de luego tenerle que decir a ese paciente que siempre ya no. Y por ejemplo... Punto 1. Y por ejemplo, me recuerda mucho a mí, porque esa era yo hace 10 años. O sea, la verdad, me dejaba. ¿Sabes qué me hacían? Estábamos ahí, me empezaban a platicar de su vida, me envolvían en su vida y de repente me decían, es que por eso hoy no te puedo pagar. Y entonces, pues sí, o sea, te atacan al corazón y uno que es empático 100% a veces cede. Entonces decía, sí, y yo estoy perdiendo por atrás. Sí había como una pequeña decepción en que también, por ejemplo, los pacientes de alguna forma me trataran así, porque yo decía, pues yo estoy poniendo mi 100. ¿Sabes qué me ayudó en ese momento? Y no sé si sea como buen consejo o no, contratar a alguien. Y entonces esta persona ya me decían, ¿puedo pagar? Yo, velo con esta persona. Claro, porque salse de la situación. Exactamente. Claro. Entonces a mí eso me ayudó. Y ya obviamente yo con esta persona le decía, no me cites de tal hora a tal hora. Y ya entonces ahí lo ponía de frente. La doctora no puede. La doctora no puede, sí, claro. Ajá. Pero eso fue como que también los pacientes lo vieron y después lo pude hacer yo. Como que de repente dije, o sea, sí necesito yo a alguien que ponga como este freno. En mi profesión, o sea, se presta, pero ¿qué pasa si no lo tienes? O gente que va empezando, por ejemplo. Primer punto que te diría, y eso es muy yo personal y con experiencia de que he tenido en la vida y las cosas, es yo no creo en ceder. Okay. Punto número 1, igual hay gente que me va a odiar por eso y yo estoy totalmente en contra, y te lo digo con muchísimo poder, estoy en contra de esa idea que nos dijeron de que alguien tiene que ceder. No es cierto. O sea, si lo crees, no es cierto. La prudencia no va. Es diferente. Ok. Es que es diferente porque el concepto que tenemos de prudencia también es uno que hay que resignificar. Ok. O sea, yo no creo en ceder. Ceder implica factura. Sí. Negociar es distinto. ¿Y a qué me refiero con factura? Cuando yo cedo, doy algo de mí que es importante. ¿Qué es lo que acabas de decir? Es que cedí, pero estoy perdiendo. Regularmente cuando cedo y cuando entendemos eso, es que estoy cediendo, en mi mente estoy perdiendo.
Claro. Y me hago este diálogo interno que dice, pero es que estoy dispuesta a perder a cambio de otra cosa. Sí, Pero estoy perdiendo, perdiendo. Y cuando lo de afuera deja de sentirse bien y ya no me da el extra, tengo una factura de ese tamaño por pagar y un resentimiento enorme. Después de estar cediendo constantemente, el resentimiento es enorme y la situación es insostenible. Sí. Entonces, pero yo creo en negociar. Negociar es totalmente distinto. Y luego, particularmente, mi abuela una vez me dijo, eso suena a negocios. ¿Cómo vas a negociar con tu pareja? ¿Cómo vas a negociar con los amigos? ¿Cómo vas a negociar con la familia? Es que estás negociando todo el tiempo, todos los días. E incluso hasta qué vas a comer. Exacto. Pero es que la negociación tiene un concepto totalmente distinto, o por lo menos así es parte de lo que me gusta, y va de la mano con los límites. Porque negociar implica, una buena negociación implica, primero conocer cuál es mi piso en el cual no transgredo ninguno de mis valores. Claro. Ese es mi piso. Todo lo que demás ponga yo arriba son utilidades extras. Es mi upgrade, es mi VIP. O sea, es, ok, yo digo que puedo tener, que la gente me debe pagar en 15 días, pero yo sé que si me paga en 30, todo mi negocio funciona perfectamente bien. Entonces, yo tengo estipulado que la gente, vamos, si voy a generar facturas o demás, para más o menos poner el ejemplo, tienen 15 días de vencimiento. Pero 15 días no es el punto en el cual me ahorco. Claro. O sea, todavía tengo otros 15 días en el cual respirar. Tengo para respirar, para organizar, para meter penalizaciones, para generar intereses, para tener otro tipo de cosas, porque la intención es que yo no me ahorque. Claro. Tu persona tienes y no me puedes pagar hoy, tengo facilidades de pago. Puedes pagar con tarjeta, que te incrementa un porcentaje. Perfecto, lo puedes hacer en tantas cuotas. Lo puedes hacer. Tengo opciones que no transgreden mi estabilidad. Que eso es negociación. No es ceder, es darte cuenta cuál es el gap entre lo que quieres y puede beneficiar al otro y que yo estoy dispuesto a darte para que tú tengas más acceso o mejor vinculación conmigo, pero nunca, nunca transgrede mi paz. Claro. Sí, eso es ceder y no, eso no es ceder, es negociar. Es negociar y en todos los aspectos de tu vida. Claro. Sí. O sea, ceder siempre implica cierta pérdida que te va a generar un resentimiento. Entonces. Totalmente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente, es que me va a decir que no va a tener dinero. Y entonces va a tener... Y ya desde el momento que le estás pensando... Y aparte ni siquiera es el paciente que quieres, quizá, o el cliente que quieres. Porque si te está regateando o algo así, también digo, hay otras cosas que trabajar, ¿no? Establece mejor facilidades de pago que no te transgreden, los pasas también a la persona de administración, que entonces le puede presentar las oportunidades y se las presenta inclusive desde antes de que hace la cita. Sí. De esa manera el paciente sabe cuál es el marco y si nada de eso le conviene, nadie es tonto, alguien sabe. Ay, es que ya la doctora ya le dije, ya me va a ayudar. No, espérame. Sí, no. Y el hecho de que eso te esté pasando y quien esté escuchando cuando les está pasando eso es porque lo está provocando. O sea, no es las otras personas, eres tú. Y yo sé que eso es súper agresivo, pero, es verdad. La verdad es verdad. Es muy fuerte escucharlo. A mí me costó mucho tiempo entenderlo porque obviamente siempre quieres como regresar el tiempo y decir, ay, si yo tuviera 20 otra vez y tener esta mentalidad. Claro. No, pero hoy en día tenemos acceso a un montón de información, a un montón de aprendizajes y creo que esta parte de los límites, esta parte de negociar, es negociar y no es manipular. Exacto. Pero esta parte de negociar sí se tiene que aprender y se tiene que estar también practicando. Mira, hace tiempo, antes de que yo entrara en este así espiral cañón de la negociación y no ceder y todo lo demás, hay un negocio en la Ciudad de México que ya está en otras partes, que hice una cita para recibir un servicio y me dijeron tienes 5 minutos de tolerancia. O sea, estaba súper feliz porque todo el mundo ha dicho que era muy buen lugar. Y cuando me dijo, tienes 5 minutos de tolerancia, dije, en la Ciudad de México. Es que ¿a quién se le ocurre poner algo con 5 minutos de tolerancia? O sea, es insostenible. ¿Cómo es que si llegas al minuto 6 no te dejan pasar? Y estaba verdaderamente enojada. Y en eso, llegué obviamente a la hora porque a mí me interesaba recibir ese servicio. Me di cuenta que me pasaron exactamente a mi hora, terminé exactamente a la hora que tenía que terminar, la persona que estaba ahí estaba súper contenta porque pasó a su hora y entonces mientras estaba viendo todo el tema veía cómo todo fluía demasiado bien y todo el mundo estaba feliz en el lugar. Y yo decía, a ver, espérame, claro, está perfecto el marco, no es que sean intolerantes, me están dando 5 y me está dando oportunidad a que yo me planee y a que yo sepa porque si yo no me organizo y yo no me planeo,
le doy en la torre a alguien que sí se planeó y se organizó para venir. Claro. Y entonces el servicio ya es apurado y entonces ellos ya no me dan su mejor versión, ¿no? Que en cambio están bien felices, me contestan, me dan un cafecito, me invitan un té, me pasan el agua, me da tiempo de ir al baño, entro a mi hora, salgo a mi hora y lo que yo tengo organizado después se cumple y funciona. Entonces dije, espérame, ¿dónde en mi vida yo estoy dando más de esos 5 minutos que me molesta tanto que alguien me los ponga? Porque regularmente es eso, es ¿por qué me molesta que me den 5 minutos de tolerancia? Es que yo siempre doy 10, 15, 20, 30, 1 hora y 2. Ajá. Dejo que me planten y entonces vuelvo a agendar. Y no hay consecuencias de nada. Por eso me molesta que me pongan esos 5. Entonces, regularmente cuando lo pones al revés, es el paciente o el cliente que se molesta por tus marcos de funcionamiento, es porque regularmente está pasando en su vida algo donde está dando y está cediendo demasiado que le cuesta tanto trabajo y le hace choque. Pero entonces tendrás que decir, ¿eres tú la persona que va a estar en mi sistema o no? Si tú no puedes entrar a mi sistema que funciona maravillosamente para que te puedas sonreír, para que te pueda dar el mejor servicio y aprendas a que cuando se respeta esto todo fluye bien, por tu bien, o sea, por tu beneficio, por tu servicio y porque es lo que es mi responsabilidad darte, porque me estás contratando, entonces no eres la persona que quiero. Es la persona que va a irrumpir la paz de mi negocio. Claro. Y cambia totalmente la manera de verlo. Y ahí es cuando dices, no solamente te educas y te das cuenta que hay otras formas de hacerlo. Claro. Oh, me encantó, me encantó. Y, por ejemplo, esta parte de educarte, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿cómo te educas? Así es, o sea. ¿Cómo te, o sea, una cosa es la vida y las experiencias que muchas veces nos educan muchísimo, pero ¿qué es lo que podemos hacer como para nosotros ir, o sea, cambiando? Porque creo que también esto de los límites va muy de la mano, creo que con hábitos, creo que va muy de la mano con costumbres, o sea, sí es pasar este mindset al día a día, pero ¿cómo es que yo, por ejemplo, no sé, yo Ireri no hoy en día, pero si yo quiero o siento que soy una persona que me cuesta, ¿cómo puedo aprender a hacerlo? Mis amigos, cuando te recomiendo es, con Ireri solamente es en las mañanas. O sea, si le vas a llamar. Si le vas a llamar. Y es súper, y sí, justo, porque ellos ya saben que yo de tal hora, y ya no soy la doctora de las tardes, ya no puedo, no lo soy. ¿Y qué pasó contigo? O sea, decir, dejo las tardes. ¿Qué era lo que primero pasaba por tu mente? Miedo. O sea, lo primero que pasaba por mi mente fue, voy a perder toda esta consulta en las tardes. Híjole, como que me daba miedo tanto económico como el miedo de qué van a empezar a decir de mí, que nunca estoy, que no. Me di cuenta que no, o sea, soy la doctora de las mañanas, a mí me da paz mental, me da tranquilidad saber que ya mis pacientes me refieren y solamente dicen, pero Ireri solamente puede en las mañanas. Claro, y la gente se acostumbra. Y se acomoda. Porque yo tengo pacientes que de repente me dicen, ¿sabes qué? Yo acomodo las horas de oficina o sábados. Claro. Yo trabajo 2 sábados al mes. ¿Qué sábado puedes? Y entonces ya saben, sí, obviamente. Y también saben que si no, o sea, que si faltan a una cita conmigo, ya son casi 2 meses después. Y eso a mí me ha permitido tener paz mental, tranquilidad, felicidad. Claro. Y tiempo para mí. Y no tienes que estar con la culpa de decir a ese paciente le dije que no, porque por la que le reglas gusta desde el inicio, yo solo trabajo en las mañanas. Claro. Entonces, y si tú eres un cliente que necesita un servicio en la tarde, yo no soy para ti. Y eso está bien. Y sabes, yo también que me hice bueno, igual y como consejo para profesionales de la salud, me hice como un pequeño espacio de urgencias. Porque siempre existe. O sea, siempre va a existir de urgencia de me duele, se me cayó, tuve un accidente, me rompí un diente. ¿Y ese espacio de urgencias tiene marco? Tiene marco, O sea, por ejemplo, yo sé que las urgencias, por ejemplo, las puedo meter lunes, viernes a las 9 de la mañana. Yo lo sé. Si necesita un día entre semana, ya veo cómo me acomodo dentro de mi vida, porque también es importante, ¿no? Eres personal de la salud. Sí y solo sí, no transgrede tu situación. Exactamente. Ok, es la excepción. Y te hago saber que es la excepción. Exactamente. Que es el ejemplo que hablamos hace rato. O sea, a ver, entiéndeme algo, o sea, los límites no buscan limitar tu relación, buscan que fluya en condiciones que funcionan para las dos personas. Claro. Y eso es totalmente distinto. No es te voy a controlar, no es te voy a cambiar, no es
tú tienes que ser diferente si quieres estar conmigo. No, tú puedes elegir. Aquí nadie cambia a nadie. Claro. Tú puedes elegir si la forma en la que yo estoy buscando vincularme es algo que funciona para ti. Y tú haces esa gestión contigo. A lo mejor no es lo más conveniente como llevas tu vida hoy. Pero dices, oye, por una vez al mes que voy a ir con mi dentista, hoy modifico porque me importa y me interesa más. Ahí hay que entender algo. Esa idea, y voy a retomar la parte del cliente, siempre tiene la razón, pero el cliente es el que tiene mayor interés de recibir tu servicio. Claro. Cuando tú te pones en el punto en el cual a mí me interesa más tener pacientes, ya tronaste el negocio. O sea, no quiere decir que no te interese tener clientes o pacientes, pero es la posición en la que te pones. Sí. Te tiene que interesar más a ti que a mí, porque tú vienes por el servicio. Claro. Y como a ti te interesa más que a mí, tienes una expectativa, le das importancia, lo priorizas y entonces como payback, o sea, como respuesta, yo te doy mi mejor ser. Pero para yo darte mi mejor ser, genero estrategias, genero reglas, genero límites, no vamos a hablar de límites, vamos a ponerle acuerdos de negocio para que yo te garantice darte mi mejor servicio, porque tú tienes más interés de recibirlo que yo. Justo lo que decías de la responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, cada quien se tiene que hacer responsable de lo que le toca. Claro, porque al final de cuentas así es, y de ahí tomas tus decisiones. Y tú sabes, y platicando, que si a mí algo me encanta es la toma y manejo de decisiones. ¿Por qué? Porque es eso, es asume lo que eliges, lo que decides, ¿para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo funciona en mi vida? Y entonces tú eres la mejor persona para mí o no en este momento. Porque al final de cuentas así funciona. Ahora sí que las vidas, como los negocios, como las interacciones, son círculos de Venn, ¿no? Estos aros que se van juntando y entonces si coincidimos, aquí funcionamos muy bien. Pero yo no tengo por qué modificar todo mi sistema para acomodarme en el tuyo. Así no funciona. Entonces, si yo entiendo perfectamente bien que en tu vida tú eres el más importante y tú tienes ciertos estándares, y entonces tú entiendes que en mi vida yo soy el más importante y tengo ciertos estándares, vamos a ver si nuestros estándares se alinean. Y se alinean, vamos a tener la mejor negociación posible, ¿sabes? Claro. Y vamos a tener la mejor interacción posible y vamos a funcionar. Si no se integra con el mío, tú no eres para mí, yo no soy para ti. Y eso está perfecto. Sí, me encanta la idea. Óyeme, y por ejemplo, ya cuando estás adentro, o sea, ya cuando te revolcó la ola y te estás dando cuenta. Primero, reconocer que te revolcó la ola. O sea, reconócelo. O sea, ya estoy sobrepasada. Estoy sobrepasada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Una pausa. Estoy sobrepasada y luego decimos, es que no tengo derecho a pausa. No siempre tienes derecho a pausa. A ver, no te tires un año, ¿verdad? A pensarlo. Pero siempre tienes derecho a pausa. Y en esa pausa calmas tu mente. Y luego lo que haces es que pides ayuda. Identificas lo que puedes hacer, lo que está fuera de, como lo que hice hace rato, consigo a una persona que me ayude en esta parte de la cual yo todavía no estoy lista para regular. Y entonces sobre eso vamos trabajando. ¿En qué necesito ayuda? ¿En qué necesito poder trasladar a alguien más? Para poder tener el espacio, para poder tener paz otra vez y poder establecer nuevas reglas del juego. Siempre puedes establecer nuevas reglas del juego. No importa si ya las habías puesto antes, no importa si no te habían funcionado, siempre puedes. Y aunque sea con la misma persona. Aunque sea con la misma persona, porque acuérdate, el límite no es para modificarte, es para decirte cómo funciona ahora. Y si no te gusta y tú no estás queriendo respetar mi tiempo, entonces realmente ¿me interesa conservar la relación contigo? O mejor te digo, yo entiendo que para ti era necesario tener las citas a las 7 de la mañana el sábado, ya para mí no funciona, me daña demasiado y hace que yo no te pueda dar mejor servicio. Pero entiendo, si ese es tu único horario disponible, te puedo recomendar a otro especialista, te puedo recomendar a alguien que yo sé que trabaja a esa hora y que su vida funciona y te va a dar tu mejor ser, porque su vida funciona para dar esa consulta el sábado a las 7 de la mañana. Yo no voy a hacer, pero gracias por todo el tiempo que tuviste conmigo. Intentan. Sí. Y te dejo ir. Y te dejo ir. Y creo que te dejo ir. Y soltar es de lo más sanador que puede existir en este Así tema. es. Y yo creo que así como para cerrar con eso que acabas de decir es, el verdadero reto no está en dejar ir. Está en conectar tanto contigo y tener claro contigo realmente lo que funciona para ti, que soltar deja de ser un problema. Claro. Y es maravilloso, dejo de tener mi idea en cómo voy a cortarte, cómo voy a dejarte y cómo voy a cambiarte las reglas, y mejor me enfoco y pongo toda mi energía en cómo me alineo yo, cómo hago que todo esto funcione, que lo que pienso, digo, siento y hago tienen una misma sintonía, estén anclados mis valores y te estén conectados con mi propósito. Y entonces soltar no es un problema, porque entonces
simplemente expongo lo que funcione para mí y te doy la oportunidad de que tú elijas. Exactamente. ¿Quieres? Es O no así, quieres. o no quieres. Así es. Me encantó, Aime, muchísimas gracias. Al Y gracias por contrario. este primer capítulo, Marcando Límites. La verdad, Aime, tus redes, Aime, para que te sigan. Estoy como aime.priego, tanto en Instagram como en TikTok, y con todo gusto podemos estar en contacto si tienes ahí temas como para establecer límites o generar este tipo de vinculaciones y negocio contigo. Con todo gusto estoy para apoyarte. Claro que sí, y pues aquí vamos a estar haciendo demasiado contenido juntas porque nos encanta, además de amigas, pues nos encanta platicar muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a mi siguiente capítulo. Los espero. Hasta luego. Bye bye. Una foto. La miniatura. 1, 2. Viendo para allá, viendo para acá, viendo entre los dos, no sé. Para en diferentes poses. Ok, déjame hacer Igual este. ahorita juntas y de pie. Ay, Sí, ahorita nos tomas para las redes, ahí sí. Ajá. Y aprovechando que ya. Me paro en tu mí. Por llegar al final, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, por ver, por escuchar. Y si quieres formar parte de esta comunidad de profesionales que quieren redefinir su éxito, encontrar su norte en este mundo de puntos cardinales, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias por seguirnos. Puntos cardinales.